y el día de hoy yo quiero compartir este tema con ustedes, el deseo de Dios. Y la pregunta del día de hoy, y la pregunta de muchas personas tal vez es, ¿cuál es el deseo de Dios para la humanidad? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿O cuál era el deseo de Dios cuando Él creó todo, la tierra, cuando creó al ser humano, cuando hizo todo el universo, ¿verdad? Todos los planetas, que hizo absolutamente todo lo que nos relata la Biblia acerca de la creación. ¿Cuál era ese deseo de Dios? ¿Con qué propósito lo hizo? ¿Saben? Porque cuando estudiamos un poco más o profundizamos en Dios, pues sabemos que Dios no necesita a nadie y no necesita nada, ¿verdad? Porque Él es Dios. Pero entonces, ¿cuál era el deseo de Dios para crear la tierra? Y tal vez algunos dicen, ay, pues para no estar solito, pero pues no estaba solo. O sea, ¿por qué Dios hizo todo lo que hizo, verdad? Hizo toda una creación tan perfecta. ¿Y cuál era ese deseo o ese propósito? Y normalmente pues ese propósito, cuando nos preguntamos como ¿cuál es el deseo de Dios para mi vida? Pues lo podemos encontrar en el primer capítulo de Génesis, porque ahí habla acerca del propósito y el diseño original de Dios para la tierra. O sea, la razón por la que Dios creó la tierra. Y pues no lo vamos a leer porque probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero a grandes rasgos nos cuenta cómo Dios hizo la luz, o sea, cómo Dios empezó a traer orden, empezó a traer luz en medio de la oscuridad, creando un lugar, un espacio para habitar, y separó las aguas para que hubiera cielo, creó los peces, creó la tierra, el suelo, ¿verdad? El polvo, ¿verdad? La tierra, digamos, como lo conocemos, la vegetación, el mar. Creó el tiempo, las estaciones, el sol, la luna, las estrellas, todo eso, o sea, y lo leemos así como que de corridito y en 6 días, pero en realidad fue un suceso impresionante, ¿no? O sea, cómo todo lo que nosotros vemos en la naturaleza fue creado por Dios, ¿verdad? Vemos también cómo Dios llena los mares y los cielos de animales, también la tierra. Y entonces en el 6.º día, Dios hace su obra maestra, ¿sí? La Biblia dice que Él hace al ser humano, hace al hombre y a la mujer, y cuando Él vio eso, dijo, esto es muy bueno. O sea, esto es como que esta creación está completa. Y cuando Él crea al ser humano, culminando como toda su creación con eso, Dios nos hizo y nos diseñó a su imagen y a su semejanza. De toda la creación somos los únicos que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, y fuimos hechos para tener una relación con Él, porque nos podemos comunicar con Dios. Digamos que los animales pues se someten a Dios por instinto, son su creación, pero nosotros tenemos esa capacidad para relacionarnos personalmente con Dios, y entonces también Dios al ser humano, al hombre y a la mujer les dio dominio sobre la tierra, les dio responsabilidad para gobernar y para cuidar toda la creación. Y luego en el 7.º día Dios descansa, y unos dicen, ay, pues qué a gusto, ¿verdad? Si Dios descansa, yo también. Pero en realidad, hermanos, no es que Dios estuviera cansado, es que simplemente Él dejó de crear porque ya todo estaba hecho bien, completo y perfecto. Y cuando Dios dice, todo esto es muy bueno, esto es bueno en gran manera, era porque toda la creación era el reflejo de su sabiduría, de su poder, de su belleza y de su propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Dios hizo una tierra tan perfecta? Y también, y sobre todo los que piensan que los seres humanos somos el centro del universo van a decir, ay, pues para nosotros, ¿verdad? Nos preparó casita para que cuando llegáramos estuviera todo hermoso, precioso y en orden. Y no, déjenme decirles que no somos el centro del universo y que Dios no hizo la tierra para nosotros. Eso lo podemos leer más adelante en Colosenses 1:16, hablando de Jesús, y dice, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí no dice para los seres humanos, no dice que fue creado para ti y para mí, fue creado para Él.
Y Dios en su poder y en su sabiduría lo hizo para él. Y nosotros estábamos dentro de ese propósito, para él. Y parte de este propósito era habitar con su creación. En Génesis, cuando está diciendo pues que ya Adán y Eva desobedecen, en Génesis 3:8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Entonces, si alguno decía, Dios tiene pies, pues parece ser que aquí sí tiene pies, pero eso no es lo importante es que Dios caminaba, estaba ahí donde estaban ellos. Y ellos tenían esta relación directa con Dios. Y este era el diseño original de Dios para la tierra, y era el diseño original y el propósito original para ti, para mí, que nosotros pudiéramos habitar con Dios, que pudiéramos estar con Dios. Sin embargo, sabemos que después de la desobediencia, de la caída, pues obviamente la relación del ser humano y de Dios no pudo ser igual, porque Dios les dice: no coman de este árbol, porque este árbol, si comen de su fruto, van a conocer el bien y el mal. Y entonces, ¿eso qué implicaba? Pues que bueno, aparte que habían desobedecido, y eso ya pues era el pecado, ¿verdad? De haber desobedecido a Dios, pues ahora el ser humano iba a tener acceso a toda clase de maldad. Y Dios no puede habitar donde hay pecado, porque Él es santo y Él es puro, Él es perfecto. Entonces, la relación, el hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva, fueron desechados del huerto y ya no podían tener esa relación con Dios directa, esa relación así como de lado a lado. Ya no era igual. Y a pesar de esto, después de este momento, porque aquí no termina la historia, ¿verdad? Sabemos que después sigue toda la historia de lo que Dios comienza a hacer con su pueblo. Y lo que podemos leer en toda esta historia es el deseo de Dios de habitar y tener una relación con su pueblo, aún a pesar del pecado. Dios nos muestra que desea seguir teniendo esa relación a pesar de nuestro pecado. Y entonces ya el hombre y la mujer, pues ya, o el ser humano ya no estaba en esa condición de perfección, ya había pecado, estaba influenciado por el pecado, pero aún así Dios se mantenía en comunión con el ser humano. Y en Génesis 5, 22 y 24 habla acerca de Enoc. ¿Cuántos conocen a Enoc? Que dicen que de repente desapareció. Y dice en este versículo: después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Yo digo, ¿qué se sentirá vivir 300 años? Qué aburrido, ¿no? Como que luego de repente ya, ¿qué haces, no? O por ejemplo, que dice Matusalén, que vivió como 960 y tantos años. O sea, ¿qué es eso? No lo puedo creer, pero bueno. Qué impresionante vivir esa cantidad de años. Y esos años vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Y vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Como que Dios dijo: a ver, Enoc, aquí tú y yo no podemos hablar a gusto, vámonos para el cielo para que podamos platicar mejor. No sé, ¿verdad? Probablemente fue lo que sucedió, probablemente fue lo que Dios pensó, no sabemos. Pero a pesar de que ya no era una relación directa, Dios seguía teniendo esa íntima comunión. Tenemos otro ejemplo, el caso de Noé, en Génesis 6:9. Y la maldad era muchísima y Dios decide enviar un juicio o hace un juicio contra la tierra por toda la maldad que había. Y dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Tal vez ya no veían a Dios cara a cara, tal vez ya no podían escuchar la voz de Dios como lo escucharon Adán y Eva, pero Dios seguía manteniendo esa íntima comunión, porque ese desde un inicio ha sido el deseo de Dios. Tal vez Dios les hablaba por medio de sueños, tal vez por medio de visiones, señales, hechos sobrenaturales, no sabemos. Probablemente de la manera en la que Dios también nos está hablando el día de hoy. Y no es directa, pero sigue siendo íntima. Y entonces después Dios tiene un encuentro con Abraham.
Y entonces Abraham decide creerle a Dios. En ese tiempo pues probablemente nadie quería creer en Dios, todos tenían sus dioses, y Dios vio en Abraham un corazón dispuesto y establece un pacto con Abraham. Abraham decide creer, y como Dios establece este pacto y los pactos de Dios no se rompen, ese mismo pacto pasó a su hijo Isaac y luego pasó a su hijo Jacob. Y al final Dios se convierte en el Dios de esta familia, lo que conocemos como el Dios de Israel, porque Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Por eso le llaman el Dios de Israel, la nación de Israel, porque Dios hizo un pacto con toda esta familia de ser su Dios. Y ahí vemos el deseo de Dios de relacionarse con nosotros. Dios establece toda una serie de normas e instrucciones incluso para poder habitar en medio de su pueblo. Los pueblos antiguos tenían muchísimos dioses, pero ninguno de ellos era el Dios verdadero. Por eso Dios estaba buscando personas que le creyeran para ser su Dios. Otro caso es el de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés y sabemos que anduvo en íntima comunión con Dios para hacer lo que hizo, ¿verdad? Dios le hace el llamado de ir y de liberar a su pueblo. Y entonces dice Éxodo 33:11 acerca de Moisés: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y cada vez que Moisés estaba en la presencia de Dios, hubo una ocasión más bien que Moisés estuvo en la presencia de Dios y su rostro resplandecía por estar con Dios, porque ese siempre ha sido el deseo de Dios. Y Dios lo usa a Moisés para llevarlos a la tierra prometida, los saca de Egipto, pasan ahí unos problemas técnicos de 40 años aproximadamente, ¿verdad? Antes de llegar al destino final. Pero al final Dios les dice cómo llevar una vida recta, cómo llevar una vida justa y sobre todo una vida en donde ellos pudieran habitar con Dios. En Éxodo 6:7 Dios dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Éxodo 19:5: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y ese era el deseo de Dios: estar con su pueblo, estar con cada uno de nosotros. Hay algo que a mí me gusta, cada vez que yo puedo lo menciono porque me encanta. La verdad, yo nunca me voy a cansar. Si ustedes dijeron, si alguno dice, ay, eso lo dijiste la vez pasada, yo siempre lo voy a decir porque me encanta recordar cómo antes no podíamos tener ese acceso a la presencia de Dios y ahora el privilegio que tenemos de poder hacerlo. Y a mí me gusta recordarlo y siempre me gusta mencionarlo porque Dios quería estar ahí, pero su santidad y el pecado no se llevan. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios establece todas estas instrucciones para que ellos pudieran ser aptos y que la presencia de Dios estuviera ahí. Aún así, el acceso era limitado, no era un acceso completo. Dios establece digamos como un templo, un tabernáculo, o como aquí dice también carpa de reunión. Y ese lugar se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué creen? Solo uno podía entrar. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Y ese lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina larga, por un velo grande, y nadie podía pasar. En Levítico 16:2 Dios lo dice: el Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos el día de hoy y tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios cuando queramos? Pero Dios aquí está diciendo: dile a Aarón, y Aarón era el sumo sacerdote, dile que no entre cuando quiera en el lugar santísimo detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Y como que si uno quiere ver a Dios como el malo, uno diría: qué malo Dios, él que quiere entrar y tú que lo matas. Pero cuando tú entiendes que es un Dios que quiere estar cerca de ti, entiendes que es un Dios santo que te está protegiendo de su misma santidad.
de su misma perfección, de su misma pureza, de su misma esa ira, porque no puede habitar con el pecado. Y entonces dice, dile que no puede entrar cuando quiera, si lo hace morirá, porque allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube sobre la tapa de la expiación. Pero las instrucciones de Dios, si ustedes leen todo lo que es los libros de las leyes, que pueden ser un poquito tediosos, que de hecho eso fue algo que compartí la última vez. No me estoy promocionando, no me estoy promocionando. De hecho el pastor me echó flores, pero no lo estoy diciendo. O sea, si ustedes quieren lo pueden ver, ahí está en YouTube. Pero el deseo de Dios con todas estas instrucciones no era mantenernos alejados, no era sentarse y decir a ver quién sí puede, ¿verdad? A ver quién se acerca, quién logra acercar. No era el deseo de Dios. El deseo de Dios era estar con nosotros, o sea, que su presencia pudiera estar ahí en medio del pueblo, a pesar de la condición caída y pecaminosa, ¿verdad? Del pueblo. Y después de darles todas las instrucciones, como les digo, cuando estaban en el desierto, Dios les da todas estas instrucciones. Y en el libro de Deuteronomio, digamos que el libro de Deuteronomio es como un recuento de todo lo que pasó, ¿verdad? Deuteronomio es un recuento de todo lo que sucede desde que el pueblo de Israel sale de Egipto y ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés les está hablando al pueblo, porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 4, 6, 7 les dice, obedece estas instrucciones, obedécelos por completo y demuéstrales tu sabiduría y tu inteligencia a las demás naciones. Cuando ellas sepan de todos estos decretos, exclamarán, ¿qué nación tan sabia y tan prudente es esta? Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos como el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. Porque ese era el deseo de Dios, estar cerca de nosotros. Y era tan fuerte el deseo de Dios que Dios nos habla y nos dice que Él es un Dios celoso. En Éxodo 34, 14 dice, jamás rindas culto a otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso ¿de qué? De su relación contigo. Y no son los celos que tú y yo conocemos, no son los celos que yo me acuerdo cuando yo estaba adolescente. Digo, qué vergüenza, ¿por qué hice eso, verdad? Sobre todo cuando estamos más chicos, como que no pensamos tanto. No son los celos enfermizos que nosotros conocemos, son los celos de un Dios que sabe que no hay ningún otro Dios. Son los celos de un Dios que sabe que no hay ningún Dios que sea real y no hay un Dios que esté por encima de Él, que no hay nada y no hay nadie que esté por encima de Él. Por eso los celos de Dios, de su relación contigo. Porque cuando tú pones o cuando nosotros ponemos otra cosa por encima de Dios, no hay nada que se pueda asemejar a Dios, a la presencia de Dios. Por eso Dios es un Dios celoso. Y cuando el pueblo de Israel desobedece a lo largo de la historia, no, como dicen, no quiero spoilearles, pero desobedecen y desobedecen bien feo. Y ahí de repente también nos podemos como que identificar, porque tampoco es como que les estemos echando tierra. Pero cuando el pueblo de Israel desobedece a lo largo de la historia, Dios expresa lo que hay en su corazón y lo que Él siente por el rechazo y la desobediencia. Porque no es un Dios que esté lejos, es un Dios que quiere estar cerca. En Salmos 81, 11, 13, les dije que íbamos con un chorro de versículos, pobrecitos los de medios, pero ni modo, en la Biblia pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero no, mi pueblo no me quiso escuchar, Israel no quiso obedecerme, así que los dejé seguir sus tercos deseos de ir tras sus propios planes. Oh, si tan solo mi pueblo me escuchara, si tan solo Israel anduviera por mis caminos. Y Dios lo expresa todavía más profundo en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Y dice, cuando Israel era niño, hablando de la nación, dice, yo lo amé
Y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Cuando ustedes leen esto, ¿no ven la relación de un padre con un hijo? La frustración de un padre que le quiere dar todo y quiere estar cerca de su hijo. Y el dolor de un padre al saber que su hijo le rechaza. En el versículo 8-10, en ese mismo capítulo dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Y cuando yo veo esto, yo digo: no es un Dios que esté lejos, es un Dios que quiere estar cerca. Y dice: no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león y cuando ruja mi pueblo regresará temblando del occidente. Amén. Es un Dios personal. Es un Dios que desea relacionarse con cada uno de nosotros. Dices: conmigo, yo que tengo especial, contigo, eres su creación y quiere estar cerca de ti. Él no nos mira de lejos, no nos ignora. Es un Dios que interactúa con nosotros, que quiere que le conozcamos, que caminemos con Él, quiere que hablemos, quiere bendecirnos, mostrarnos su bondad, su fidelidad, su amor. Y es un Dios que detesta que no le conozcamos, que le rechacemos, que terminemos adorando a otros dioses o poniendo otras cosas por encima de Él. Porque es un Dios personal, porque es un Dios que desea estar con nosotros. Y a mí me conmueve tanto este deseo, que fue tan grande ese deseo de estar con nosotros, que envió a su hijo para morir en la cruz. Y estamos a punto de celebrarlo. Y a veces como que lo celebramos por costumbre, o a veces a lo mejor y a veces no estamos tan conscientes, es normal, a veces como que uno se acostumbra. Pero entonces ahora vemos el sacrificio de Jesús como un Dios que quiere estar cerca de nosotros. Entonces dice Mateo 27, 50, 51, ¿se acuerdan de la cortina? Dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Porque Dios quitó ese velo para que ahora nosotros pudiéramos tener un acceso libre a su presencia. El acceso ya no estaba restringido. Ya nada impedía que pudiéramos estar en la presencia de Dios. Hoy, gracias a Jesús, tenemos ese acceso y podemos andar en comunión íntima con Dios. Y yo me puse a pensar la vez pasada, yo dije: es que yo creo que cuando Dios me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Porque si Dios viera a Melissa, en ese momento le manda un rayo. Ustedes me ven bien predicadora y todo, hermanos, pero pues no soy perfecta, ¿verdad? Si ustedes pensaban, pero no lo soy. Porque no nos ve a nosotros, está viendo a su hijo que entregó su vida como sacrificio para que ahora nosotros pudiéramos estar cerca de él, para que ahora nuestro pecado no fuera solamente cubierto o no solamente fuera tapado, sino que fuera quitado por completo. Porque ese es el deseo de Dios, y esto lo voy a decir muchas veces, porque ese es el deseo de Dios, de estar con nosotros. Y si Dios ha hecho todo por estar con nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo ya sé que Dios quiere estar conmigo, ¿qué me toca hacer a mí ahora? Y esta es la predicación del día de hoy. Lo demás era una introducción, hermanos. Espero que estén libres de tiempo porque todavía nos falta. Dios lo hizo todo para estar con nosotros. Dios envió a su hijo para estar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
Ya no tenemos que vivir bajo este sistema de sacrificios de animales para que Dios perdone nuestro pecado, porque Jesús ya lo hizo, porque Jesús ya lo cubrió. Jesús ya nos ha reconciliado y nos ha restaurado con Dios, porque ahora somos justificados por la fe en Jesús. Y si bien Dios nos ha dado su amor de manera incondicional, y el amor de Dios no depende de lo que tú y yo hagamos, no podemos solamente estar recibiendo el amor de Dios, sus promesas y sus bendiciones sin corresponderle, porque vamos a hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Vamos a caer en el mismo error de querer un Dios que haga todo por nosotros, que nos bendiga, que nos vaya bien, que seamos la mejor nación de todas y que no le correspondamos. No es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere estar con nosotros, pero también espera de nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, que tenemos que aprender a corresponder a ese deseo de Dios. Y lo vamos a hacer de acuerdo al mandamiento más importante. ¿Alguien de ustedes se sabe cuál es el mandamiento más importante? Muy bien. Muy bien, palomita, sí leyeron su Biblia. El mandamiento más importante. Y eso lo dijo Jesús. Un día precisamente una persona se acerca con Jesús porque pues estaba ahí el debate, ¿no? Ustedes saben que Jesús ahí andaba, siempre estaba metido ahí en debates, ¿no? Pero porque pues Jesús estaba trayendo la verdad, estaba trayendo el reino de Dios. Y entonces un día un religioso lo escucha y dice, respondió bien, veamos si sí sabe, ¿no? Y entonces este hombre le dice, a ver Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contesta en Marcos 12:29 al 31. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el primero. Y a lo mejor alguien que diga, ay, qué bueno, porque no tenía ganas de reconciliarme con mi prójimo el día de hoy. No, hermanos, eso va a venir por consecuencia. Pero nos vamos a enfocar en el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y lo que está diciendo Jesús, Él está citando la ley. Él está citando la ley, ¿verdad? Un pasaje de la ley en Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se lo quieren aprender? ¿Sí? Está cortito. ¿Sí? Vamos a leerlo unas 3 veces. Como dice el pastor, vamos a entenderlo y luego ya después lo decimos sin ver, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una vez más, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Creen que ya se lo pueden aprender, ya lo pueden decir así? ¿Sí o no? Más o menos. Una vez más. Y si no, pues se lo llevan de tarea. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Ahora sí, lo quitamos de la pantalla. Vamos a ver quiénes eran los que se macheteaban para los exámenes. Yo era de esas malamente, pero no, ya hay que aprendernos bien las cosas. Pero vamos a decirlo. ¿Listos? ¿Sí? 1, 2, 3. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Deuteronomio 6, 4, 5. Miren, ya me andaba exponiendo yo aquí de que miren, no se lo aprendió, qué pena, hermanos, pero pues es que uno está así como que enseño y así, ¿verdad? Los versículos, todo, entonces me distraigo, pero ahí está el versículo y yo les recomiendo que este versículo lo puedan seguir aprendiendo porque esto es lo que Dios también desea de nosotros. Así como Dios desea estar con nosotros, Dios desea que nosotros le amemos de esta manera, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. En Deuteronomio 10:12 dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, aunque aquí pues leemos que se está refiriendo al pueblo de Israel, pues lo cierto es que ahora nosotros formamos parte del pueblo de Dios y eso sigue vigente para nosotros. No es algo que es solamente para ellos, es algo que es para todos nosotros. Que amemos a Dios de esta manera, que le temamos, que vivamos de la manera que le agrada, que lo amemos y lo sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. Y lo que vamos a hacer en el tiempo que me queda es que vamos a desglosar un poco este versículo para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque ya entendimos que Dios quiere estar con nosotros, pero ¿cómo nosotros podemos estar con un Dios que es tan santo, tan puro, tan perfecto y que ha hecho todo para estar con nosotros? ¿Cómo podemos corresponderle a un Dios así? Y aquí tenemos la respuesta y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Lo cierto es que este pasaje es muy importante. Es tan importante que esto se volvió una oración diaria para el pueblo de Israel. De hecho, ellos, digamos que, no sé si era como para nosotros el juramento a la bandera o algo así, ¿no? O sea, algo que te aprendes y algo que tienes que repetir, ¿no? Entonces, para ellos era tan importante y de hecho le pusieron el Shema. Y esta palabra en hebreo hace referencia a la primera palabra que es escucha, porque la palabra en hebreo es Shema. Bueno, Shema. No sé mucho, ¿verdad? Pero, o sea, no sé mucho la pronunciación, pero se refiere a eso, o sea, como escucha. Por eso ellos lo llamaron de esta manera. Y por lo mismo de que se volvió un pasaje, ¿verdad? O algo tan importante para el pueblo de Israel, pues este versículo ha sido muy estudiado. Todo este pasaje ha sido muy estudiado al nivel de que lo han desglosado palabra por palabra para ver a qué se está refiriendo. Porque a simple vista leemos, ok, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esto es mucho más profundo y mucho más amplio de lo que leemos. ¿Y cómo es que amamos a Dios con el corazón? ¿Cómo lo amamos con el alma? ¿Y cómo lo amamos con las fuerzas? Y eso es lo que se han tratado de estudiar, de acuerdo también al contexto histórico en el que estaban viviendo. Obviamente, pues cuando escribieron es un idioma muy antiguo, entonces de verdad que la traducción de la Biblia es una cosa impresionante, de verdad, es una bendición que nosotros podamos leer nuestra Biblia, que leamos la Biblia en nuestro idioma. Pero entonces, pues se trata de apegar lo más posible porque pues al final es un idioma muy antiguo y entonces se trata de desglosar y entender de acuerdo a esto. No vamos a profundizar como a mí me hubiera gustado, pero porque ya me comí la mitad del tiempo prácticamente y todavía me falta esta partecita. No, como quiera, no vamos a salir hasta las 11, no se preocupen. Y me gustaría que pudiéramos entenderlo para saber corresponder a un Dios que quiere estar con nosotros. Y la primera palabra que dice, y no me voy a tardar con las primeras dos, pero es escucha. Y se fijan que Jesús también dijo escucha. Jesús no empezó diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, escucha, Israel. Y ahí tú puedes cambiar el nombre, escucha, Melissa. Escucha, y cuando habla de escuchar o a lo que se refiere esta palabra es pon atención, escucha cuidadosamente, lo que te voy a decir es importante. Porque Jesús está citando esto del Antiguo Testamento, de las palabras de Moisés. Y Moisés estaba a punto de morir. Moisés sabía que ya su tiempo no iba a ser mucho, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés, digamos que como en un intento
de hacerle saber al pueblo que una vez que entren a la tierra prometida no se deben de olvidar de Dios. Entonces Moisés, digamos que a lo mejor con ese deseo de escuchen, pongan atención a lo que les voy a decir porque es importante. No se olviden de esto es muy importante. Y es tan importante la palabra que así se llama la oración, ¿verdad? Hace referencia a esa palabra, escucha. Y de hecho también se dice que la palabra no solamente habla acerca de oír y ya, sino de responder a eso que tú estás escuchando. Entonces es muy profundo. No tenemos una palabra para eso, pero si lo hubiera, pues sería la palabra que se usa en el hebreo, como escucha y responde. Y entonces lo segundo es que dice, ama al Señor tu Dios. Bueno, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las naciones tenían muchísimos dioses. Y incluso Moisés sabía que el pueblo tenía esa tendencia más bien a pecar, ¿verdad?, en contra de Dios y adorar a otros dioses. Porque no sé, a mí me gustaría saber por qué, si ellos vieron los milagros y todo, pero todavía todavía no conocían completamente a Dios, no lo sé. Pero Moisés les dice, solamente el Señor es nuestro Dios. De hecho, también hay un estudio muy padre acerca del nombre de Dios. ¿Cuál era el nombre de Dios? Y cómo al final los autores de la Biblia no querían usar el nombre de Dios en vano, entonces cambian el nombre y lo sustituyen por Adonai, que es el Señor, para que ellos se acordaran, o más bien como no puedes decir el nombre de Dios en vano, no lo puedes decir a la ligera, ¿no? Entonces, como para que evitar que todo el mundo dijera el nombre de Dios en vano, cambiaron y sustituyeron esta palabra por el Señor, Adonai. Y entonces también eso es un estudio muy padre acerca de cuál es el nombre de Dios, porque Dios les da su nombre, Yahvé, ¿verdad? Eso no tengo el versículo aquí, pero les da su nombre. ¿Por qué? Porque Él quiere estar cerca, porque Él quiere que le conozcan, ¿sí? Y a veces incluso hasta nosotros mismos como que nos alejamos de Dios pensando que Dios no quiere estar con nosotros, pero Él sí quiere estar con nosotros. Y entonces ese era el propósito. Recuerda que solamente el Señor, solamente Yahvé es nuestro Dios. No hay ningún otro Dios. Y entonces ahora sí dice, ama al Señor tu Dios. Y cuando habla de amar, iglesia, el amor es más que un sentimiento. El amor no es lo que tú, de alguna manera demostramos lo que sentimos, pero el amor es más que un sentimiento porque el amor viene de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. No hay amor fuera de Dios. El amor viene de Dios. Y por eso, para amar a Dios, primero tenemos que saber que Dios nos ama a nosotros. Y hace algunos domingos recibimos una palabra muy bonita, a mí me gustó mucho, que decía, cuando obedecer no es tan difícil. No sé si se acuerdan de esa palabra, que decía, cuando entendemos lo mucho que Dios nos ama, no se nos hace difícil tan obedecerle. Por eso, amar a Dios implica que tú primero le conozcas y sepas que Él te ama a ti. Que no le amamos porque nosotros decidimos hacerlo, amamos porque Él nos amó primero. Y fue el versículo que nos aprendimos, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El amor es parte de la esencia y de la naturaleza de Dios y Él lo demuestra a través de sus acciones, a través de lo que hace por la humanidad, porque es parte de su naturaleza. Entonces, primero tenemos que aceptar y entender ese amor que viene de Él y corresponderle por ese amor, mostrándole también nuestro afecto. Y entonces ahí nos dice cómo tenemos que mostrar ese afecto, cómo tenemos que mostrar ese amor, con el corazón, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y muy rápido vamos a ver lo que significa que amemos a Dios con cada una de estas características. Y la primera es con todo el corazón. Y cuando la Biblia hace referencia al corazón, pues no hace referencia al corazón físico, más bien para en ese tiempo, digamos que
se creía que el centro de todos los pensamientos, de la voluntad, de las emociones, de las decisiones estaban en el corazón. Y bueno, hoy en día sabemos que en realidad está en el cerebro, pero la Biblia está haciendo referencia a ese lugar en donde están todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestro intelecto. Y ahí también en el corazón elegimos entre el bien y el mal. En Proverbios 27:19 dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es, lo que piensa, lo que siente, lo que decide, lo que elige. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, porque ahí tomas tus decisiones, ahí tú eliges si haces lo correcto o no, ahí tú eliges si sometes tu voluntad a Dios o no. Y por eso Dios está pidiendo que le amemos con todo el corazón. Y amar a Dios de esta manera significa rendirle toda tu mente, todos tus pensamientos, todo tu intelecto, tu razonamiento, tus sentimientos, tus deseos, tus intenciones y todas tus decisiones a Dios para elegir hacer lo correcto. Por ejemplo, cuando a veces, o cuando las personas, ¿verdad?, se tienden a enamorar de la persona equivocada. Ay, pero es que es lo que siento y no sé. Pero aquí te está pidiendo que ames a Dios con todo tu corazón, y eso que implica que le rindas esos sentimientos. Ay, es que no sé qué decisión tomar acerca de mi futuro, porque creo que en esto me va a ir mejor y todo eso, y no sé. Decisiones importantes que tenemos que tomar. Pero amar a Dios con todo el corazón implica que vayamos primero con Dios y le digamos: ¿tú qué piensas? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esta es la decisión correcta? Cuando en nuestro razonamiento queremos justificar las cosas, no, es que yo pienso de esta manera, no, es que yo no creo que esté mal, no, es que yo no creo que sea pecado, como le queramos llamar. Y amar a Dios implica que nos vamos a la palabra y decimos: Señor, ¿tú qué piensas de esto? ¿Esto está bien o esto está mal? Tú dime qué tengo que hacer. Y amamos a Dios de esa manera, con toda nuestra mente, con nuestros pensamientos, deseos, intenciones. Todo eso lo sometemos a Dios. Y de hecho es una de las cosas más difíciles, porque el corazón tiende a desear las cosas del mundo. Y por eso Dios nos pide: ama a Dios con todo tu corazón. No nada más con tus sentimientos, porque claro, hermanos, es bien bonito venir a la presencia de Dios, y cuando uno anda necesitado, uno anda llore y llore, sentimos hermoso. ¿Cómo no? A mí me encanta eso, a mí me encanta llorar en la presencia de Dios, no lo voy a negar, me gusta mucho, porque se siente tan bonito. Pero ¿qué pasa el día que yo no lloro? ¿Qué pasa el día cuando yo estoy en un problema y no siento? Por eso el amor a Dios con todo el corazón no depende de las emociones. Depende de nuestra voluntad, de nuestro deseo, de nuestras intenciones para hacer lo correcto. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No solamente es como que, ay Señor, sí, yo confío en ti. No, mis pensamientos los someto a Dios. Mis deseos los someto a Dios. Y de esa manera confío en Dios con todo mi corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Salmo 119:2 dice: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Y amar a Dios con todo el corazón es eso. Le entregamos toda nuestra voluntad, no solamente lo que queramos, no solamente cuando sentimos bonito. Le entregamos toda nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras emociones. Y la segunda cosa es que dice: ámalo con toda tu alma. Y aquí normalmente nosotros pensamos que el alma justamente es como lo anterior, ¿verdad? En donde tomamos estas decisiones, ¿verdad? Donde está toda la voluntad, como lo inmaterial, lo que no podemos ver de los seres humanos. Y de hecho es en nuestra alma cuando nosotros
o en donde nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí tomamos esa decisión. ¿Acepto a Jesús o no acepto a Jesús? Y aunque el cuerpo muere, el alma permanece. Entonces ese es el concepto que hoy tenemos acerca del alma. Pero en este versículo, y bueno, de acuerdo al contexto histórico y a todo cómo se escribió, se utiliza otra palabra, o se utiliza la palabra nefesh, que sí significa alma, pero no como nosotros lo conocemos y lo vemos hoy en día. O sea, que solamente es el alma. De acuerdo a los usos que se da en la Biblia de esta palabra nefesh, hace referencia a un ser vivo en su totalidad, a todo su ser interior, a su esencia, a su cuerpo, a su mente, a sus emociones, todo. Entonces ustedes me ven ahorita y ustedes solamente están viendo un cuerpo, pero no solamente es un cuerpo, hay un espíritu, un alma y un cuerpo, y todo eso pues es un ser vivo. Y cuando la Biblia dice ama a Dios con toda tu alma, no es solamente que le ames con tus emociones, es que le ames con todo tu ser, que le ames con todo tu espíritu, que le ames con todo tu cuerpo. En el Salmo 103:1, lo leo en dos versiones. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy, no solamente mi voz, sino mis pensamientos, no solamente mis pensamientos, sino mis acciones, que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, alabaré su santo nombre. En la Reina Valera dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solamente, aunque se traduce como el alma, no solamente está haciendo referencia a eso, sino a lo que somos en nuestra totalidad. Porque a veces cometemos el error de, bueno, vengo, levanto las manos, le hago creer a todo el mundo que estoy bien con Dios, pero Dios está viendo tu alma y Dios está viendo tu espíritu. ¿De qué nos sirve amar a Dios solamente con el cuerpo si nuestro espíritu y nuestra alma están alejados? ¿O de qué nos sirve decir, sí, yo amo a Dios y mi espíritu lo ama y mi alma lo ama, pero estamos pecando con nuestro cuerpo? Porque entonces no estamos amando a Dios en totalidad. Y aquí Dios nos está pidiendo que le amemos en totalidad, con todo nuestro ser. Y un Dios que quiere estar cerca de nosotros, quiere que le amemos así, con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Y por último, dice: ámalo con todas tus fuerzas. Y cuando yo leía este versículo, a lo mejor alguno que otro va a decir, yo también, pero yo lo leía de esta manera, así como, Señor, te amo, así, yo lo leía así. ¿Cuántos más? ¿Verdad? Sí, Señor, yo te amo, así como, uy, como con mucha enjundia o así, ¿verdad? Que, uy, grita así, ay, Dios, te amo. Yo lo veía de esta manera, ¿verdad? Lo leía de esta manera, pero la palabra que se utiliza, de hecho esto está un poquito confuso, pero ahí va, ustedes pónganme atención. Y dice, la palabra que se utiliza para fuerza se pronuncia meod. Y aquí en este pasaje se traduce como fuerza, pero en todos los demás pasajes de la Biblia se traduce como muy o mucho. O sea, como una palabra para intensificar el significado de otras maneras. Como muy bueno, muy agradable, muy grande. ¿Sí me explico? Entonces en este caso se dice como fuerza, pero en realidad no está hablando solamente como de tus fuerzas físicas y voy a golpear a todos, ¿verdad? Porque amo a Dios. No, o sea, nada de eso, ¿verdad? Voy a golpear al que no esté de acuerdo con Dios, ¿verdad? Porque yo amo a Dios con todas mis fuerzas. No es eso. El significado de esta palabra significa que amemos a Dios con nuestro todo. O sea, como con nuestra máxima capacidad. Como nuestro mucho, ¿sí? Que le amemos con todo lo que tenemos, con toda nuestra intensidad, sin reservas, con toda nuestra comprensión, dedicando todas nuestras posibilidades, nuestras oportunidades y capacidades para honrar a Dios. Todo lo que hago, lo hago de la mejor manera porque es para Dios.
Y a eso se refiere esta palabra, con todas tus fuerzas, hazlo bien, hazlo con excelencia, hazlo de la mejor manera. Es darle lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestro servicio, en nuestro tiempo de comunión. Es no amarle con lo que me sobra, sino con lo primero y con lo mejor. Es usar cada talento y cada habilidad y oportunidad como una forma de adoración. Todo es para Dios, porque todo fue creado para Dios. No poner límites a nuestro amor por Dios, sino amarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y cuando decimos con todo lo que tenemos, no tienes que tener mucho, déjame decirte. Porque a lo mejor alguno va a decir, pues que yo no tengo mucho que darle a Dios. ¿Qué le puedo dar a Dios? No tienes que darle demasiado a Dios. Hay algunos ejemplos donde vemos a personas que aman a Dios con todas sus fuerzas. Y para poder entender un poquito mejor, vamos a verlo muy rápido. En Marcos 12, 41, 44, sucede una historia. Jesús está en el templo y dice que él estaba viendo cuando la gente iba a ofrendar. Y él se daba cuenta que muchos ricos echaban grandes cantidades, pero que entonces llegó una viuda muy pobre y que solamente echó 2 monedas. Entonces dice el verso 43, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más de todo, ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Esa mujer demostró su amor con todas sus fuerzas, porque dio todo. Dio su máxima capacidad, lo más que podía dar, dio lo mejor. En otra ocasión, David, hay un suceso, David quiere comprar un terreno para edificar un altar después de haber realizado un censo. Aquí la historia como que se complicó un poco, de hecho es una historia un poquito, digamos que compleja y un poquito larga, no la vamos a leer, pero al final David toma la decisión de comprar este terreno para edificar un altar a Dios. Y entonces David va a ver el terreno y el dueño del terreno le dice, bueno, David le dice, ¿cuánto te doy por este terreno? Y el dueño le dice, pues nada, tú eres el rey, o sea, todo esto es tuyo. Y entonces David le dice una de las frases que hemos escuchado muchísimo: no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Porque David estaba demostrando su amor con todas sus fuerzas, con todo su esfuerzo. Me tiene que costar porque Dios lo vale, porque Dios merece lo mejor, porque no le voy a dar nada que no me haya costado. Y Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, con la mejor actitud. Y tú demuestras tu amor a Dios cuando lo que haces, lo haces con la mejor actitud, con todo tu esfuerzo. Y a veces como que decimos, es que lo que yo hago no es tan importante, de pronto otras personas hacen cosas más importantes. Si tú lo haces con tu mejor actitud, con todas tus fuerzas, con tus recursos, Dios lo toma como un amor, demostrándole ese amor con todas las fuerzas. ¿Sí me explico? Dios lo toma como un amor que Él quiere, porque Él quiere que le amemos con todas las fuerzas. Dios desea que nosotros le amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Dios no desea un amor tibio y un amor a medias. Nos gusta tanto recibir de Dios, nos gusta tanto que Dios esté ahí para nosotros, nos gusta tanto que sentir la presencia de Dios, y nos encanta cuando nos hablan de lo mucho que nos ama. A mí me encanta saber lo mucho que Dios me ama, me gusta, me conmueve. Pero yo también tengo que amar a Dios. Yo no puedo estar solamente recibiendo amor y amor de Dios, porque entonces nunca voy a valorar al Dios que me lo está dando. Cuando yo conozco a Dios y entiendo que el Dios todopoderoso, el Dios del universo, quiere estar conmigo, me conmueve y nos conmueve y queremos amarle. No podemos estar solamente recibiendo de Dios. Dios desea estar con nosotros, pero Dios desea estar con personas que le amen con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas.
Y esos debemos de ser nosotros, dispuestos a amarles de esta manera. Santiago 4:8 dice un versículo, y este está en la traducción lenguaje actual, y dice: háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Busquen a Dios, tengan esa amistad con Dios. Pero luego dice: pecadores, dejen de hacer del mal. Y yo también estoy incluida, ¿verdad? No vayan a decir: ay, mira, nada más nos dijo a nosotros. No, yo también ahí estoy. Me meto ahí el versículo y dice: pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Si tú quieres al pecado, no pretendas amar a Dios, porque no puedes amar a Dios, porque Dios demanda un amor comprometido, un amor completo, un amor sin reservas. Tenemos que tomar una decisión, no podemos estar tibios y diciendo: bueno, que al cabo que Dios me ama. No, porque nos estamos perdiendo de tanto al no amar a Dios. Él quiere tener esa relación y esa comunión íntima con cada uno de nosotros, una relación personal, una relación cercana, profunda, llena de confianza, como lo vimos, como un padre y como un hijo. Y todos los días podemos acercarnos y hablar con Dios. Como un padre, como un amigo, podemos acercarnos con esa confianza, porque Dios quiere que lo hagamos, porque Dios nos ha enseñado a hacerlo. Y a veces tenemos miedo y decimos: es que Dios es demasiado santo. Y claro, Dios es demasiado santo, pero Jesús ya pagó el precio. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios. Él nos ama porque somos su creación. Hay un versículo que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para que Dios piense y quiera estar con nosotros? Somos su creación, somos suyos y fuimos creados para Él. Por eso Dios nos ama y Él quiere que le conozcamos y le amemos de una manera total, entregada, completa. Dios quiere estar con personas que le amen de esa manera. Dios no busca un amor emocional y momentáneo, que aunque es hermoso, Él está buscando una entrega constante y completa con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con todo lo que escuchamos, con todo lo que decimos, con toda nuestra vida. Dios quiere que le amemos con toda nuestra vida y durante toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Quiere que le amemos en todo lo que hacemos, en cada palabra que decimos, en cada minuto de nuestro día. Eso es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Que le amemos en todo momento. Iglesia, necesitamos experimentar a Dios, escucharlo, caminar con Él, que le preguntemos, que Él nos responda. Miren, yo quiero ver a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ver a Dios? Y yo quiero, o sea, yo de verdad lo leo y lo quiero. Claro que luego leo de que casi caí muerto, digo: bueno, está bien, pero sí quiero como quiera, sí quiero verlo. Quiero escuchar su voz. Quiero olerlo, no sé, o sea, quiero estar ahí con Dios. Y tal vez en este tiempo y mientras estemos en esta tierra y hasta que Dios no restaure todas las cosas, nuestra relación no va a ser así. Mientras estemos aquí, pero cuando nosotros estemos en la presencia de Dios y estemos en una eternidad con Él, vamos a poder hacerlo, porque ese ha sido el deseo de Dios desde un inicio. Vamos a ser sensibles a su voz, vamos a depender totalmente de Él. No me importa si, ay Señor, es que van a pensar que, ay, ¿para qué le preguntas eso a Dios? No lo andes molestando. No lo molestamos. Dios quiere ser parte de quiere estar en cada parte de nuestra vida. No le molestas a Dios y le preguntas qué piensas, porque Él quiere que le ames de esa manera. Tenemos que saber lo mucho que Él nos ama, pero también aprendamos a amarlo por encima de cualquier cosa, dar lo mejor para Él. En nuestras fuerzas somos incapaces, por eso necesitamos primero conocer a Dios, saber lo mucho que nos ama, y entonces aprendemos a amarlo de la manera correcta. ¿Cuántos de aquí quieren aprender a amar a Dios así?